que no conoce, que si la hubiera conocido, entendieran qué es lo que piensa Dios y no el hombre, Muchos ministros de hoy predican de la santidad, que lo viven. Es verdad que Dios ve el corazón, no se le olvida que el hombre ve lo de afuera. Tenemos que mantener la diferencia. Quiero volver a aquellos tiempos cuando veía bien hablarles y sabía que eras tú que te estabas moviendo. Quiero volver a aquellos tiempos donde todos osaban tomar parte si estaban mal. Quiero volver a aquellos tiempos donde levantabas tus trofeos y sacabas lo oculto a la luz, donde el pueblo... Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestros hermanos, amigos que están conectados por ahí. Que la gracia y la paz de Dios con cada uno de ustedes. Iba a hacer un video con otro tema, pero me acordé que tenía que hablar de este tema. Y le voy a explicar por qué. Amén. Dios bendiga a todo el que entra. Dios bendiga a Wilberto Cintrón. Dios bendiga a todos los que están por ahí. Si quieres compartir este video, se lo agradecemos para alcanzar más personas, ¿verdad? Y que puedan escuchar el mensaje. Así que Dios bendiga a nuestro hermano Pastor Ernesto Torres. Dios me le bendiga mucho. Estamos por ahí conectados. Mire, voy a hacer un video relacionado. Varias veces me han preguntado referente al pentecostal, ¿verdad? ¿De dónde viene eso? Y dicho sea de paso, el año pasado me llegó un video de un predicador que también estaba cuestionando, un predicador obviamente de tipo corte pentecostal, ¿no? Pero estaba cuestionando por qué había iglesias que se llamaban iglesia pentecostal, y qué era eso del día de Pentecostés, que eso era una fiesta judía. También he tenido el cuestionamiento por qué nos llamamos pentecostal y no pentecostés. También le voy a tener esa respuesta. ¿Verdad? Y obviamente en otra ocasión también me preguntaron, tenía planes de abrir un podcast llamado Entre Pentecostales, que está todavía ahí. Estamos sacando el tiempo para eso. Un podcast que se llama Entre Pentecostales, y el objetivo, la misión era hablar temas relacionados a la comunidad pentecostal, ¿no? También tenía un hashtag que decía Entre Pentecostal, ¿verdad? Y alguien me dijo, mira, pastor, ese hashtag como que impide que usted alcance más personas, ¿no? Y yo le explico, mira, mi concepto de, o sea, el concepto de pentecostal, no un pentecostal, o sea, denominacional, es un pentecostal de experiencia, ¿verdad? Para comenzar por ahí. También tenemos que entender que toda fiesta judía, para comenzar, toda fiesta judía tiene un paralelismo, tiene una sombra y un cumplimiento en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la más que conocemos nosotros es la Pascua, ¿verdad? El día de Pascua, celebrado antes de la salida de la nación de Israel de Egipto, donde la familia tenía que comer un cordero, ¿verdad? Y tenían unas especificaciones, ¿verdad? Todo apuntaba hacia el sacrificio expiatorio de Jesucristo, que Jesucristo es nuestra Pascua. La mayoría de los conceptos del Antiguo Testamento se encuentran como una sombra de lo que realmente se encuentra en el Nuevo Testamento. A eso le puedo, ayer predicaba ¿verdad? Dentro del mensaje, la circuncisión, ¿verdad? La circuncisión era una marca externa, pero realmente cuando vemos a Esteban predicando, ¿verdad? Antes de su muerte, ¿verdad? Como mártir, como el primer mártir, él le dice a los fariseos religiosos incircuncisos de corazón, porque realmente ese era el cumplimiento, ese era el mensaje del Antiguo Testamento revelado en el Nuevo Testamento. Y prácticamente las fiestas judías
tienen una sombra, ¿verdad? O un cumplimiento. En el Nuevo Testamento, como ya le dije, las Pascuas, que Cristo es nuestra Pascua y Cristo es el Cordero de ese sacrificio pascual, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, cumplimiento del Nuevo Testamento y el Nuevo Pacto. Entonces, fíjense, también el día de Pentecostés, claro que nosotros entendemos que es una fiesta judía donde se celebra 50 días luego de la fiesta de la Pascua, que su nombre significa 50, ¿verdad? No lo voy a decir específicamente, ¿verdad? Porque es como un trabalengua, pero su nombre es, ¿verdad? Significa 50, refiriéndose que es 50 días luego de la Pascua, ¿verdad? Nosotros, obviamente, como buenos pentecostales, conocemos, hermano, conocemos lo que realmente es la fiesta judía de lo que es la Pascua, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ahora aquí he tenido un pequeño bosquejo, parece que se me perdió, pero vamos a conseguirlo por aquí. Rapidito. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Bueno, si no lo consigo, aquí lo conseguimos. Muy bien. Ese día Pentecostés son 50 días luego de la Pascua. Significa, obviamente, también tiene diferentes nombres. Es la fiesta de la semana, porque son 7 semanas. La fiesta de la cosecha, ¿verdad? Y ese día se celebra, obviamente, 7 por 7 son 49, más un día que son 50. Y es, ya dije antes, 50 días luego de la Pascua, pero tiene un paralelismo. Por ejemplo, cuando vemos que el paralelismo y el contraste fue que en el día de Pentecostés, en el monte Sinaí, se le dio la ley, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Y en ese día del derramamiento del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, que no es casualidad, no fue que el Señor dijo y se antojó que ese día estaba bonito, no, es que tiene un cumplimiento profético, hay una sombra del Antiguo Testamento. No es casualidad que, obviamente, en la fiesta en Jerusalén había una fiesta judía, sí, pero lo que sucedió en el aposento alto en Hechos capítulo 2 era el cumplimiento o la sombra, ¿verdad? El cumplimiento de esa sombra del Antiguo Testamento revelado en el Nuevo Testamento. Número 1, primer paralelismo y contraste. Número 1, en el Pentecostés del Antiguo Testamento se le dio la ley al pueblo. El contraste del Nuevo Testamento es que Jeremías y tanto Hebreos dice que en aquellos días el pacto que Dios hará es que escribirá la ley en las tablas de los corazones. Y precisamente la morada del Espíritu Santo dentro del creyente hace que nosotros tengamos una conciencia, una perspectiva más clara de lo que a Dios le agrada, de lo que a Dios no le agrada. Hay un cumplimiento también profético. También en el día de Pentecostés se habla de una unidad. En el día de Pentecostés en el Antiguo Testamento se le dio para el pueblo judío, pero ahora se le dio para todo el mundo. O sea, esa ley revelada al corazón es para todo el pueblo, tanto gentiles como judíos, ¿verdad? También hay algo bien peculiar, que en el día de Pentecostés, en el Antiguo Testamento, murieron 3,000 personas, mas sin embargo, en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, 3,000 almas recibieron a Cristo. Entonces, fija la sombra y el cumplimiento profético que la Biblia nos muestra a lo largo y a lo ancho de la Escritura es asombroso, es poderoso, es como se cumplen las cosas, ¿verdad? Al pie de la letra. También tenemos que entender que cuando hablamos de Pentecostés estamos hablando de una experiencia y un énfasis. Cuando nosotros estamos hablando en contexto histórico, desde la calle Azusa en adelante, que obviamente ese movimiento comenzó previamente, ¿verdad?, en Topeka, Kansas, para tratar de rescatar esa experiencia de hablar en nuevas lenguas, ese énfasis que vemos en Hechos, de los dones del Espíritu Santo, de la manifestación de la sanidad, de los milagros, del bautismo del Espíritu Santo, de la liberación. O sea, el movimiento pentecostal tiene como visión, ¿verdad?, y como misión ser o pretender rescatar, ser de alguna manera esa iglesia de Hechos capítulo 2, que yo estoy seguro que todos los que están aquí, de alguna manera u otra, queremos ser esa iglesia donde había unidad del Espíritu, donde había manifestaciones del Espíritu Santo y los dones del Espíritu. Había liberación, había sanidad, los dones del Espíritu estaban activamente, había conversión y un énfasis en la evangelización y en las misiones, que eso es algo que distingue el movimiento pentecostal.
un énfasis en el evangelismo y las misiones, ¿verdad? Y también aparte, cuando hablamos de pentecostal, estamos hablando, ¿verdad?, de pretender o querer o anhelar ser esa iglesia de Hechos capítulo 2 y que vemos a lo largo y a lo ancho del libro de Hechos, ¿verdad? Una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia unida, una iglesia donde los dones se manifestaban, el bautismo del Espíritu Santo estaba allí, la sanidad, el milagro estaba allí presente, tangible, visible. Todas las cosas que acontecieron fueron extraordinarias y que nosotros entendemos que ninguno de los dones del Espíritu Santo ha pasado, sino que siguen vigentes, ¿verdad? Y siguen continuos en la iglesia en el día de hoy. Entonces, también nos referimos a la teología, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad?, queremos ser tan puritanos, ¿verdad?, que preguntamos dónde está esto en la Biblia, dónde lo dice la Biblia específicamente. Pues la Biblia dice que si se fueran a escribir todos los milagros que Cristo hizo, no caberían los libros de la historia. Entonces, lo que tenemos en la Biblia es una referencia, lo importante para ser salvo, ¿verdad? Lo importante para ser salvo es la información que tenemos, ¿verdad? Ahí hay ciertas cosas que aparecen para nuestro beneficio y también nos referimos a una teología. O sea, al igual que un pasado, hubo un movimiento puritanista. Yo creo que de igual manera lo hay en este momento, en este tiempo, donde la gente pretende purificar. Y obviamente ningún movimiento, ninguna denominación es perfecta, ¿verdad? Inclusive el movimiento pentecostal, nosotros reconocemos los excesos que existen en nuestro movimiento y estamos conscientes de eso. Ahora bien, no por eso, porque haya excesos, vamos a renunciar a nuestra identidad. Por eso hay gente que ha tomado postura de ser personas que no son antidenominacional. Por eso cuando me refiero al Pentecostés me refiero a una experiencia con me refiero a una experiencia con el Espíritu Santo. Me refiero a rescatar esa experiencia de Hechos capítulo 2 y de alguna manera poder pretender ser esa iglesia donde los dones del Espíritu Santo se manifiestan, donde hay sanidad, liberación, restauración, unidad del Espíritu, la unidad del Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Quién no quiere ser esa iglesia de Hechos capítulo 2 si es el modelo de iglesia que aparece, ¿verdad?, en la Biblia? Luego el ministerio terrenal de Cristo, donde discipula a 12, ¿verdad? Obviamente uno de ellos lo traicionó, luego llega Pablo, estos apóstoles, cómo evangelizaron, las misiones y todas estas cosas bien extraordinarias que suceden en el libro de Hechos. También, como dije antes, se trata de una teología. Mucha gente son antidenominacional y vienen a ser como una página en blanco, ¿verdad? Por eso cuando me refiero a Pentecostés no me estoy refiriendo a denominacional, me refiero a teología, me refiero a una experiencia, tratar de nosotros poder ser esa iglesia de Hechos capítulo 2. Yo estoy seguro que cada pastor que está aquí mirándome o que va a ver este video quiere ser de alguna manera esa iglesia de Hechos capítulo 2. ¿Qué iglesia, qué oveja no le gustaría pertenecer a la iglesia de Hechos capítulo 2 en adelante? ¿O qué pastor no le gustaría ser un pastor como la iglesia, que fuera su iglesia como la iglesia de Hechos capítulo 2? Si es así, pues una locura. Porque ese es el modelo de iglesia. Ese fue el primer contacto a través de la lectura de la palabra, ¿verdad?, que tenemos con esta iglesia que se nos revela. Este grupo de personas de nuevos nacidos, regenerados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Bautizados en el Espíritu Santo, donde es una iglesia que impacta su mundo inmediato y mucho más allá, ¿verdad? Una iglesia que es misionera, que es evangelística, una iglesia que es capacitada, ¿verdad? Es tremendo. Entonces, yo me refiero también a la teología. Mucha gente ataca la denominación y se convierten en páginas en blanco. Entonces, tenemos el fenómeno hoy en día donde la gente está coqueteando y con otro tipo de corrientes de pensamientos teológicos. Y usted los escucha predicando, ¿verdad? Y usted dice, espérate, parece que se está yendo como medio reformado, medio calvinista, ¿verdad? Entonces, entonces ellos testifican, no, yo era pentecostal. Usted nunca fue pentecostal. Usted nunca fue pentecostal porque usted cree que era pentecostal porque pertenecía a una iglesia pentecostal, brincaba como canguro, cantaba, conocía más los coritos que la Biblia.
usted era un pentecostal aguado. Esa es la pura verdad. Pero por eso que yo me refiero que el Pentecostés, nos identificamos como pentecostales, no porque tenemos tenemos una experiencia con el bautismo del Espíritu Santo, hablar en otras lenguas, el énfasis en el evangelismo, las misiones, la libertad, y creemos en el continuismo, creemos que los dones del Espíritu Santo siguen vigentes en este tiempo, sanidad, milagro, dones de lengua, profecía, interpretación de lengua, todos esos dones hermosos que hemos visto, ¿verdad? Que son reales dentro de la iglesia, ese énfasis, ese avivamiento, esa libertad de adoración tremenda. Y también tenemos que enfatizar en la teología pentecostal, porque también cuando somos pentecostales estamos abrazando una teología, ¿verdad? La escatología, creemos que el pentecostalismo clásico abrazan una escatología de pretribulacionismo, premilenarismo, ¿verdad? Aunque hoy en día se puede ver de todo. Hoy en día usted puede ver cualquier tipo de mezcla y no me asombra. Pero estamos hablando del pentecostalismo clásico. Estamos hablando de identidad. Y por último, tenemos un dato también que muchas veces la gente dice, pero ¿por qué no se llaman Pentecostés y se llaman pentecostal? ¿Verdad? Mire, esto surge porque el movimiento que nos llegó a nosotros nos llegó desde la cultura anglosajona, americana. Por ejemplo, en el año 16 llegó Juan L. Lugo, la historia, los libros lo dicen, ¿verdad? Por el sur, Ponce, y ese nombre pentecostal es un anglicismo, como se conoce en el argot, es un spanglish, ¿verdad? Obviamente la palabra correcta es Pentecostés en el español, pero en el inglés es pentecostal. Pentecostal es en inglés. Por eso es que cuando nosotros nos llega el avivamiento de la calle Azusa, Puerto Rico, la mayoría de la iglesia y la idiosincrasia se quedaron pentecostal. ¿Por qué? Porque Juan L. Lugo viene de la experiencia de la calle Azusa directamente viene a Puerto Rico. Y él tuvo esa experiencia con el pueblo anglosajón, ¿verdad? Americano. Entonces nosotros adoptamos la palabra inglesa, anglosajona, pentecostal, ¿verdad? En inglés, y como lo que se conoce en nuestra isla, que tiene mucha influencia americana, es un spanglish, ¿verdad? Es una palabra inglesa que se adopta al español, ¿verdad? Que la palabra correcta es Pentecostés. Esa es la palabra en español, ¿verdad? Tenemos que entender ese aspecto, y a veces estamos peleando por cosas absurdas que yo digo, wow, yo digo, Dios mío, yo digo realmente, wow, hermano, miren lo que perdemos el tiempo en que si es Pentecostés o es pentecostal o es... Mire, hermano, Pentecostés es español, pentecostal es inglés. Ah, pero porque ustedes son latinos y tienen pentecostal, ¿por qué no llegó la influencia directamente de la calle Azusa a Puerto Rico? Y adoptamos la palabra inglesa al español, ¿verdad? Es un anglicismo, es un spanglish, ¿verdad? Y tenemos ese énfasis. Obviamente, el pentecostalismo tiene unas características teológicas, un énfasis en el Espíritu Santo, los dones del Espíritu, un énfasis que se ha estado perdiendo, que es evangelismo y misionero. Y como digo una cosa, reconozco también otra. Nosotros estamos conscientes de nuestros excesos. O sea, conocemos que dentro de nuestra fila hay cosas que están en desorden, hay cosas que están mal, porque ningún movimiento es perfecto. Eso es así, ¿verdad? Entonces, pues obviamente cuando usted va creciendo en el Señor y madurando y va profundizando en el Señor, usted dice, no, pero vamos a arreglar esto porque esto es por aquí. La Biblia dice de esta manera, ¿no? Entonces, hago este video porque me encontré con un video el año pasado que no pude hacerlo, donde había un predicador, ¿verdad? Estaba diciendo que eso es un disparate, llamarse pentecostal, que eso es una fiesta judía. Hermano,
Todas las fiestas judías tienen un cumplimiento en el Nuevo Testamento, desde la Pascua, fiesta de las trompetas, todo tiene un cumplimiento y una sombra en el Nuevo Testamento, y específicamente en Hechos capítulo 2. No fue que a Dios dijo que ese día estaba lindo, ese día estaba soleado, la temperatura estaba perfecta. Tiene un cumplimiento profético, como lo estaban diciendo ahorita. Es que en el Antiguo Testamento se le da la ley al pueblo. En el Nuevo Testamento ocurre lo que Jeremías estaba diciendo, lo que dice en hebreo, que en aquellos días pondré la ley en las tablas de sus corazones, ¿verdad? Entonces en ese momento el Espíritu Santo entra. Algo peculiar que en aquel día, que el día de Pentecostés en el Antiguo Testamento murieron 3,000 personas, y aquí aquí se convierten en un nuevo nacimiento. Y el texto bíblico es, por eso Pablo dice que la ley mata, mas el Espíritu vivifica, ¿verdad? Ese contraste que se ve, que mientras se está dando la ley en el Antiguo Testamento se mueren 3,000, pero cuando hay el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el cumplimiento de lo que dice Jeremías, lo que dice Hebreo, que en aquellos tiempos pondré la ley en las tablas de sus corazones, ¿verdad? Hay 3,000 almas que vienen a los pies de Cristo. Y es lo que Pablo dice, que la letra mata, la letra de la ley mata, mas el Espíritu vivifica, ¿verdad? Y es hermoso el paralelismo que existe, y cuando lo entendemos de esa manera, entendemos por qué entonces, ¿verdad?, nos llamamos como nos llamamos. Gloria al nombre de Jesús. Que Dios nos ayude a vencer, ¿verdad? Que Dios nos ayude a vencer y a seguir hacia adelante, ¿verdad? Y esa experiencia hay que buscarla, la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Mire, si hay algo que me ha ayudado a mí en este evangelio, yo no sé por qué la gente le llaman emoción, otros le dicen que tienen demonios, que a mí lo que me ayudó en este evangelio, que todos ustedes saben que soy criado en el evangelio, fue la experiencia que yo comencé a tener con la presencia de Dios. Me recuerdo un culto de niños, estaba en 5º grado, y había un culto especial de niños de todas las iglesias. Y yo no sé qué, usted me pregunta qué predicaron ese día. Yo no sé qué predicaron ese día. Yo sé que cuando mandaron a pasar todos los niños al altar, yo me acuerdo como ahora, hermano, yo comencé a llorar en ese altar. Y era algo hermoso. Muchos le dicen que si quieren buscar un término científico, que si la dopamina, que si aquello, que si lo otro, es la presencia de Dios. La presencia de Dios es lo que te ayuda y lo que te marca. Luego, ¿verdad?, a los 14 años en una vigilia, recibí el bautismo del Espíritu Santo con la experiencia de hablar en otras lenguas. Eso no me lo contaron, no me lavaron el cerebro, yo lo llevaba pidiendo. Antes, en las iglesias, cuando usted llegaba, o sea, la exhortación que se le hacía a los jóvenes y a los niños en ese transcurso de esa edad difícil de la adolescencia, la exhortación era: busquen el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que me acuerdo de la iglesia. Busquen la llenura del bautismo del Espíritu Santo. Y a los 14 años recibí el bautismo del Espíritu Santo. Ese bautismo del Espíritu Santo me dio una experiencia real. No me hizo, o sea, imagínense, hermano, yo te voy a decir, no, de los 14 años yo fui un querubín. No, hermano, seguí siendo niño, ¿verdad? Seguí siendo joven, batalla, lucha, muchas cosas, pero rebeldía, que si no, que si aquello, que si lo otro. Pero esa experiencia, yo sabía que era real. ¿Sabe? Es cuando la Biblia, cuando la palabra del Señor se hace real en nuestra historia, que hay una evidencia bíblica de esa experiencia, eso no hay diablo que te lo amarre, eso no hay diablo que te lo arranque. Incluso te puedes apartar y sabes que es real. Sabe que es real. Esa experiencia y ese toque y esa experiencia que usted tuvo con el Espíritu Santo, con el bautismo del Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo, aunque puede estar apartado, frío, tú sabes que el Espíritu Santo es real.
porque a ti no te lo contaron, usted no lo vio por YouTube, usted no leyó por ahí una revista, usted sabe que Dios es real. Y esté donde esté, y puedes correr, y puedes huir, y puedes escapar, pero tú sabes que Dios es real. ¿Sabes? Tú tienes que entender que la experiencia que tú tuviste fue un encuentro con el Señor, ¿verdad? Y yo le puedo decirle, una de las cosas que más me ayudó a mí en el transcurso de mi niñez, mi juventud, fue la experiencia. La experiencia. La experiencia, obviamente los pentecostales nosotros enfatizamos en la experiencia, pero no ponemos por encima la experiencia por encima de la Biblia. Ese es el pentecostalismo genuino. Lo que pasa es que la experiencia confirma lo que está escrito en la palabra. ¿Ve? Y es hermoso porque nosotros entonces, por eso es que hablamos con esta pasión, hablamos con esta autoridad, porque lo que estamos hablando nosotros, y es bueno estudiar, y es bueno leer, y es bueno... Pero lo que hablamos nosotros no fue porque usted se lo aprendió allá en un salón de clase, una teoría, usted le enseñaron con un mapita, usted lo vio por un PowerPoint, usted lo vio, no. Es que nosotros hablamos con esta convicción y esta experiencia, no es porque nos lavan el cerebro, es porque sabemos que es real. Y todo aquel que ha chocado con la experiencia del bautismo del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas, usted sabe que, como dice la Biblia, que el que habla lengua a sí mismo se edifica. Usted sale edificado. Es un don para la intercesión, para la oración. Y si hay algo que el diablo está atacando en estos momentos, es la manifestación del Espíritu Santo. ¿Verdad? Obviamente porque imagínense. Eso es lo primero que le ataca. Porque si usted está lleno de Dios y conoce la Biblia, a usted no le van a torcer las escrituras. Le tuerce las escrituras al que está apagado. A ese es que el diablo le está metiendo, y le voy a hablar en español. Le mete las cabras al corral poco a poquito. La gente no cae en el engaño de la noche a la mañana. La gente no cae en estas herejías y estas locuras de la noche a la mañana. Es un poquito por aquí, un poquito de duda, un poquito de aquello, un poquito de lo otro. Y cuando vienes a ver, crees totalmente distinto a lo que usted creía. Entonces, gente hoy negando la autoridad de la Escritura, diciendo que si el libro de Génesis eso es algo simbólico, que si el arca de Noé eso fue de los sumerios de allá que trajeron y es una copia de los cuentos de los sumerios, de los aquellos. Pero yo te quiero preguntarle, ¿y quién era el que danzaba y echaba fuera demonios en los videos? ¿Quién era? ¿Era tú o era otro? ¿Quién era el que profetizaba, el que Dios le usaba los dones, el que sentía ¿era tú o era otro que salía por ahí? ¿Ve? Porque es que el engaño y la apostasía no viene de la noche a la mañana. ¿Sabe? La falsedad, la apostasía, la herejía no viene de la noche a la mañana. Todo comienza cuando contristamos al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo tiene una función dentro de la iglesia, que es llevarnos a toda verdad y a toda justicia. Una vez que el Espíritu Santo comienza a apagarse, comienza a contristarse, se va. El tercer paso es irse. Y una casa no puede estar vacía. O está llena de Dios o está llena del diablo. ¿Ve? Y muchas veces venía hablando en estos días con los hermanos el concepto de la posesión demoníaca. Pastor, todo el mundo está en bueno, la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Lo que pasa es que nosotros entendemos que los endemoniados son los que se manifiestan en los cultos, salen gritando y un montón de cosas. Pero son influencias demoníacas que afectan en tu conducta, en tu carácter, que te hacen hacer cosas que tú no quieres y que te llevan y te amarran y te atan a una obra de la carne. ¿Ve? Entonces, ¿verdad? No todos los demonios llevan a la gente como el Garadeno. ¿Ve? Porque cuando pensamos en endemoniado, pensamos en Garadeno. No, hay endemoniados con chaqueta, corbata, con títulos de empresario, con títulos con empresas. ¿Por qué? Porque todo aquel que es esclavo del pecado es porque el diablo lo tiene atado, ¿verdad? Pero gloria a Dios que la Biblia dice que el Cristo vino para deshacer las obras del diablo.
¿Y cuáles son esas obras del diablo? Lo que te hace, lo que te lleva al pecado, ¿verdad? Por eso es que cuando yo veo gente hablando de liberación y de cosas, porque ellos echan fuera demonios y se creen que son expertos en liberación, ¿verdad? Dicen, no, yo voy a dar un curso de liberación porque yo echo demonios por un tubo y siete llaves. Eso no te convierte en porque la primera liberación que te hiciste, tú no leíste ningún libro. Tú lo que hiciste fue oral, ¿verdad? Entonces comenzamos a crear en métodos místicos que si tienen... No, hermano, aquí la Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Aquí, ¿saben? No, aquí no hay métodos especiales ni códigos secretos. Aquí es creer en Cristo y estas señales están para la iglesia. La liberación o la manifestación en mi nombre echarán fuera demonios. Y eso le sigue a la iglesia que cree, como dice las Escrituras, ¿verdad? Entonces, y a veces creemos, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor Jesucristo, todos estos espíritus que actúan para engañar, llevar a la gente al error, llevar a la gente al engaño, a la apostasía, a las herejías. Todo comienza cuando se apaga el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando se apaga el Espíritu Santo. Y si hay algo que el enemigo quiere hacer es apagar la iglesia, apagar el mover del Espíritu Santo, que la iglesia entre en apatía, en una rutina, que, mire, la iglesia de Hechos capítulo 2, y la iglesia cuando yo me criaba en el Evangelio, el mover del Espíritu Santo era algo común y corriente. O sea, yo te puedo hablar de cultos que yo vi milagros, platificaciones de muela, los brazos alargándose, los pies, milagros reales, liberaciones reales. Y no era algo de uy, porque hoy se cuestiona mucho, se critica mucho, porque es algo que no pasa, ¿ves? Y aquel que pretende moverse en eso es criticado y señalado porque lo ven como algo extraño. Ese es el problema, que se supone que algo sea algo común y corriente, pero nosotros vamos a la iglesia como religiosos, o sea, vamos a la iglesia como católicos a ver el cura dando su sermón, repetimos las cosas, hay un protocolo. Es más, que las iglesias católicas en Puerto Rico le dan un papelito todos los domingos. Ahí está el programa. Le dan el programa. Cristianos programados para un culto programado donde Dios no se le da libertad al Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces, imagínense, hermano. Por eso que los endemoniados siguen ahí. La gente ataca con depresión, un montón de cosas. Amén. Predicando a veces pamplina. Yo estaba pensando en estos días porque estaba pensando en temas. Tengo un tiempecito, voy a hacer más videitos por ahí. Y yo decía, wow. Yo tenía un tema que iba a hablar, las ovejas se están muriendo de hambre. Como le dijo una vez un pastor. Las ovejas se mueren de hambre. ¿Por qué, pastor? Porque usted se para en su púlpito a criticar al pastor de al lado. ¿Ve? Usted se para en su púlpito a tirarle al que usted cree que es competencia, ¿verdad? Mientras en su iglesia hay gente en depresión, mientras en su iglesia hay gente que necesita una palabra de aliento, que ese día el diablo le dio hasta por bajo la lengua, y cuando se sienta en la silla, lo que viene a hablar es lo que se siente. Me está dando ganas de predicar, mire, hermano. Cuando se sientan en la silla, lo que vienen es escuchar bochinche, chisme. ¿Ve? Entonces la gente muriéndose en la silla de hambre, necesitan una palabra. La opresión, luchas familiares, luchas en la familia, luchas con los hijos, problemas matrimoniales, problemas financieros, muchas cosas, mentiras del diablo. Para sentarse en la silla y escuchar chisme. Ah, que si aquel pastor tiene las pantallas, que si aquel pastor tiene, o sea, las pantallas de televisión, que si el adorno, que si el fueguito, que si la cosa, que si aquello. Basura de mensaje que no edifica. Ah, dígame usted, ¿qué produce eso? Bueno, si el Garadeno hubiese ido a 2 o 3 iglesias el día de hoy, le hubiese metido contra el pelo a 2 o 3 predicadores. Porque es que eso no tiene autoridad.
Eso, lo que tiene autoridad de lo que se predica de la palabra del Señor, ¿no? Entonces, la gente muriéndose en las bancas, ¿verdad? Porque aquel está pendiente al otro, que cree que es su competencia, ¿verdad? Hoy tiene como 3 temas de hacer video. O sea, que hoy voy a hacer un remix aquí. Voy a hacer un remix. ¿Verdad? Ese es uno de los temas que tenía, ¿verdad? Estaba hablando del Pentecostés, ¿verdad? Esa experiencia. Cómo que el enemigo opera, ¿verdad? Y hay otra cosa que yo no entiendo. Cómo es que la gente comienzan a tirar indirecta a sabienda con intención de dañar a otro, y ellos sienten a Dios. Ellos dicen que sienten a Dios y hablan lengua. Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede estar ahí. El Espíritu Santo no respalda el chisme. El Espíritu Santo no respalda la contienda. El Espíritu Santo no respalda la competencia. El Espíritu Santo no respalda a aquel que quiere destruir a otro. El Espíritu Santo no respalda divisiones. El Espíritu Santo no respalda rotura de matrimonio. El Espíritu Santo no respalda nada de eso. Entonces usted ve cortes de video. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo que todo el mundo lo ha visto. De los rabacucos. La gente lo ven para reírse. Eso es así. Pero ellos andan tirando a fulano y a mengano entre ellos. Y ellos dicen que sienten a Dios. Entonces yo digo, pero qué lengua, qué Espíritu Santo es ese. Eso no es Espíritu Santo, hermano. Aquí hay muchas cosas que están pasando como si fueran Espíritu Santo, pero no es Espíritu Santo nada. Porque lo que respalda una manifestación en las obras, lo que respalda una manifestación es su doctrina. Si la doctrina es correcta, lo que se manifiesta es de Dios. Si el fruto que produce eso, o de donde viene eso, el fruto, eso me indica que es de Dios. ¿Ves? Entonces, el Espíritu Santo ha sido sustituido y no nos hemos dado cuenta. Le estamos llamando a muchas cosas Espíritu Santo que no es Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está en la competencia. El Espíritu Santo no está con la envidia. El Espíritu Santo no tira indirecta. El Espíritu Santo no quiere destruir a nadie. No hace nada para destruir a otro. ¿Ve? Ahora bien, cuando vemos un pastor, ¿verdad? Porque le voy a decir una cosa y lamentablemente, es una cosa increíble cómo el enemigo ha causado división en la sana doctrina. Y no nos damos cuenta de la carnalidad. No tenemos, hermano, no tenemos discernimiento para identificar las obras de la carne. Esto da tristeza. Y como tenemos un discernimiento superficial, creemos que todo el que brinca canguro, ¿verdad? Y todo el que se viste como un monje. Y Satanás se viste como ángel de luz y su ministro como ministro de justicia. ¿Ve? Entonces, muchas veces tenía otro video que hacer. Por eso este es el video de remix. Que era que cuando vemos un pastor de sana doctrina tener victoria, éxito, ¿verdad? Que Dios lo está bendiciendo. Y yo he visto muchas iglesias de sana doctrina que Dios le ha bendecido. Le ha entregado facilidades, le ha entregado membresía, le ha entregado un equipo, le ha entregado líderes. Iglesias muy bendecidas por el Señor. Entonces nosotros con el don de sospecha decimos, no, espérate. No, es que eso no puede ser así. Porque yo soy sana doctrina y a mí no se me llena la iglesia. Yo no tengo lo que tiene ese pastor porque se supone que si él predica lo mismo que yo, está en la misma condición que yo.
Y no, hermano, mire, usted quiere que yo le hable claro. El ministerio pastoral, usted puede tener mucho conocimiento. Usted puede ser una persona, pero si usted no cultiva las habilidades de liderazgo, el problema no es la sana doctrina. Muchas veces hemos dicho, no, es que la iglesia sana doctrina no crece. Embuste. Porque Jesús predicó sana doctrina, los apóstoles predicaron sana doctrina. No, es que en aquellos tiempos no, en aquellos tiempos había libertinaje y había apostasía y había herejía en todos los tiempos. ¿Usted sabe lo que pasa? Se llama que no sabemos ser líderes. Esa es la pura verdad. Creemos que el liderazgo es título. Creemos que el liderato es ser jefe. Y muchas veces lo que tenemos son tiranos, gente maltratante, ¿verdad? Gente que no tiene tacto, gente que no conectan con la gente, gente que no tienen empatía. ¿Ve? Entonces, una de las habilidades de liderazgo es que usted pueda conectar con la gente. El problema no es la sana doctrina, el problema eres tú como líder, el problema soy yo como líder. ¿Por qué no hemos alcanzado más? ¿Por qué no hemos alcanzado? Porque no es la doctrina. Es la incapacidad de liderar lo que tiene al pueblo así. Porque creemos, nosotros muchas veces no vemos el evangelio y el ministerio de una forma holística. ¿Qué significa holística? Que son de muchas partes. O sea, usted puede hablar más lengua que los corintios, brincar como canguro y no ser efectivo en el liderazgo. ¿Ve? Entonces tenemos personas, aún con mal testimonio y un montón de cosas, pero que son efectivos en el liderazgo y tienen efectividad. Ah, pero ¿cómo la gente se turba? ¿Y por cómo aquel pastor que no tiene testimonio, que es un falso, cómo es posible que tenga? No, lo que pasa es que aquel, por eso que los hijos de la tiniebla son más sagaces que los hijos de la luz. Porque mientras usted está pendiente a estar tirando y jalando y creando incompetencia, hay personas que han desarrollado su habilidad de liderazgo para influenciar positivamente en las personas y poder ser efectivo donde Dios los puso. Entonces, para ser efectivo en el ministerio se requiere mucho más. Se requiere nosotros tenemos un problema que creemos que es una sola cosa y montón, ¿verdad? Una sola cosa, pero realmente es un cúmulo de cosas que lo que te van a dar victoria en el ministerio te van a dar victoria. No solamente es cultivar tu vida de oración, cultivar tu conocimiento escritural, leyendo y todo eso es buenísimo. Hermenéutica, exégesis, todo eso es buenísimo. Pero si usted no le pone patitas a la misión y a la visión que Dios le dio para que las cosas sucedan, no va a suceder nada. Si usted no desarrolla sus habilidades de liderazgo, va a ser ineficaz, ¿verdad? En el ministerio, ¿verdad? Si usted no sabe cómo liderar, usted va a perder tiempo en personas equivocadas, ¿verdad? Va a perder mucho tiempo que consumen tu energía para poder ser eficaz. Mira, un ejemplo de eso lo vemos en el ejemplo de Moisés y Jetro. Jetro vio a Moisés atendiendo a todo el mundo y le dijo, mira, mijo, tú no vas a poder con todo este montón de personas. Y le dio una estrategia delineada de cómo trabajar con el pueblo. Si usted no delinea planes de trabajo alineados con la misión y la visión de su ministerio, de la iglesia, y no comienza a afinar otras habilidades, no va a poder ser efectivo. Te van a consumir por las críticas. Satanás va a dañar tu corazón
vas a comenzar a ser ineficaz, ¿verdad? No va a ser eficaz en lo que Dios te dio. Satanás va a dañar tu corazón, la creatividad y todo lo que Dios ha puesto dentro de ti se va a comenzar a cortar. Va a venir la frustración y vas a caer en algo que se llama cuando uno se quema, ministerios quemados. Una persona quemada es una persona que Dios le ha dado una visión, Dios le ha dado una misión, tiene un ministerio, tiene una iglesia, pero por más que intenta, no alcanza lo que Dios le dio. No alcanza lo que Dios le pudo haber dado por varias razones. Número uno, invertir tiempo en personas equivocadas. Claro que la iglesia es para todo el mundo. Claro que la iglesia es un hospital. ¿Ve? Pero aún dentro de los hospitales hay que identificar quién es el paciente, quién es el médico y quiénes son los enfermeros. ¿Ve? Se necesita personas aún dentro del hospital que atiendan a los enfermos, identificar la enfermedad. Usted no va a emplear el tiempo para entrenar enfermeros en enfermos, porque ellos necesitan una restauración. ¿Ve? Hay otra etapa que tenemos que aprender a identificar. Es que cuando las personas llegan a la iglesia se necesita un desarrollo. La Biblia dice que hay un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento es cuando las personas nacen, obviamente nacen de nuevo y comienza un proceso de crecimiento, de discipulado en el Señor, ¿verdad? Pero hay personas que se resisten a esa transformación, ese cambio, de la renovación de su entendimiento, de su percepción, de comenzar a cambiar la capacidad de juicio, de percepción, de cómo miran las cosas, de cómo entienden las cosas. Si esas personas se resisten a ese cambio y aunque estén dentro de la iglesia, se han puesto una falda, una corbata, una chaqueta, pero no hay una renovación de su entendimiento, entonces lo que va a pasar, tenemos gente disfrazada con actitud de mundano dentro de la iglesia haciéndole la guerra al pastor. ¿Por qué? Porque se resisten a los cambios. Usted no pierde tiempo en ese tipo de personas. Ese tipo de personas, cuando pasan ciertos años y la persona sigue sumergida en su misma conducta de no crecer, usted pastorea, porque hay gente que son impastoreables. ¿Ve? Entonces, ¿qué hace el diablo? ¿Qué hace el enemigo? El enemigo, ¿verdad? Hace que usted le preste atención a ese tipo de personas. Pierde su energía, pierde su tiempo, el tiempo que usted se lo puede dedicar a un terreno fértil, porque la Biblia habla de 4 terrenos. Ah, pastor, usted está enseñando a hacer sesión de personas. No, yo te estoy enseñando que usted trabaje terreno fértil, donde la semilla cae y produce fruto a 100, a 60 y a 130, 60 y 100 por uno. ¿Ve? Entonces usted se encarga de fortalecer sus líderes. Sus líderes van a ayudar a trabajar en la iglesia. Por eso hay ministerios frustrados, pastores frustrados, que invierten la mayoría de su tiempo en estas ovejabras. El que quiera crecer va a crecer, el que no quiera crecer hay que identificarlo. Que escuche palabras, que llegue, que cante corito, que alabe a Dios, que esté ahí, siempre y cuando no afecte a la obra, ¿verdad? Yo le digo a la gente, usted puede ser como usted sea. En la iglesia de todo. Ahora, cuando usted hace algo que me afecta a la congregación, o sea que usted está influenciando negativamente a la congregación, Dios le dio un callado al pastor. ¿Ve? Porque usted, como buen pastor, usted no va a permitir que nadie destruya la obra que Dios ha puesto en sus manos. ¿Ve? Y ahí es cuando usted tiene que sacar el callado y la autoridad, ¿verdad? Y decir, no, te equivocaste de congregación, ¿verdad? ¿Verdad? Empecé hablando, voy a editar este video, estoy hablando de varios temas, comencé por Pentecostés y terminé hablando de liderazgo, porque realmente tenía 3 temas que hablar. Nosotros en enero 15 comenzamos un curso de liderazgo y desarrollo pastoral, donde
mi misión y mi objetivo. Nosotros abrimos una escuela de formación ministerial en el 2020. No la abrí por abrirla, no somos instituto bíblico. Damos curso de acuerdo a la necesidad que Dios nos ponga en el corazón. Uno de los cursos que hemos mandado es escatología. Escatología es una necesidad muy tremenda porque la gente confunde la escatología bíblica con lo que es el apocalicismo, ¿verdad? Que es el alarmismo. Es una falta de enfoque de la escatología bíblica, ¿verdad? Donde nos enfocamos más en las señales que en la finalidad de la enseñanza de la escatología bíblica, que es esperanza. Entonces, este curso lo hemos abierto con la misión que queremos fortalecer pastores, líderes, ayudantes pastores, pastores jóvenes que están comenzando, para poder darles herramientas donde podamos fortalecer el ministerio pastoral y el liderazgo. Esa es nuestra misión con estos cursos nuevos que comenzó el 15 de enero. Con el favor del Señor, ¿verdad? Tenemos cupo todavía. Aprovecho también el anuncio porque era algo que quería hacer, donde vamos a estar dando estos cursos. No damos cursos por darlo, porque hay muchos temas que podemos dar, pero nos gusta identificar la necesidad, y una de las mayores necesidades que hay es en el pastorado, para poder entregarle herramientas, ¿verdad? Con lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Lo que Dios nos ha dado, obviamente lo aprendemos en libros, pero yo he aprendido más de las experiencias, ¿verdad? Que tienen un valor incalculable, ¿verdad? Entonces, sí, comienzan el 15 de enero. Cualquier cosa, cuando se acabe el video, hay una publicación, un enlace. Tenemos una página que se llama Escuela de Formación Lobo. Ahí tenemos el enlace. Me escribe por el WhatsApp y estaremos contestándote. Son los días miércoles, 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Tenemos gente prácticamente de todo Estados Unidos, Centro, Sudamérica. Entonces, creo que va a ser una bendición. Especialmente está dirigido también para pastores jóvenes. La finalidad, tenemos varios temas que discutir. Vamos a comenzar el ministerio pastoral, liderazgo 1-2. Queremos dar administración, ¿verdad? Y tenemos varios temas. Hemos organizado un curso que le va a entregar herramientas poderosas. O sea, lo que pretendemos darle, mi experiencia con el Instituto Bíblico es lo que yo quiero impartir. Por ejemplo, ahí me dicen, pastor, ¿verdad? El Instituto Bíblico a mí me dio una base. Me dio una base para yo seguir por ahí. O sea, me dio claridad, me dio una base, me dio una estructura y para seguir creciendo, ¿no? En el estudio personal de la palabra. Prácticamente en nuestros cursos lo que se dedican es a dar herramientas como una base para que usted pueda seguir creciendo y desarrollándose en el Señor. Te bendiga. Amén, amén. Amén. Y te bendiga mucho. Así que Dios me le bendiga mucho. Lo voy a dejar por aquí. Dios me le bendiga. La gracia y la paz de Dios con cada uno de ustedes. Dios me le bendiga.